Apocalipsis, en el capítulo 15 del libro de Apocalipsis. Tenemos estos dos capítulos, 15 y 16. Si el tiempo nos da, tocaremos los dos, si no, pues continuaremos en otra ocasión, porque esta es una serie que es positiva. Pero primeramente necesito orar una vez más para que el Señor sea con nosotros. Padre, sin ti nada podemos hacer. Necesitamos de tu espíritu, de tu sabiduría, de tu entendimiento. Padre, este libro que muchos no lo leen porque sienten, Padre amado, que hay muchas cosas complejas, muchos símbolos, 300 símbolos hay en este libro. Y esto verdaderamente que intimida a algunos creyentes. Mas, sin embargo, tú dices en el capítulo 1, versículo 3, bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan la palabra de esta profecía. Somos bienaventurados. Y por lo tanto, Padre, queremos ser ese pueblo bienaventurado que lee, que ama, que respeta, que tiembla tu palabra. Padre, que cada persona que aquí está presente pueda, Señor, entender. Ayúdame a mí a que las cosas complejas de estos capítulos yo las pueda poner de una manera sencilla, que hasta un niño lo pueda comprender. Ayúdame, Padre, porque sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros nos encontramos ya llegando, básicamente, faltan 7 capítulos para terminar este libro, el libro de Apocalipsis. Y hemos estado estudiando ya por un tiempo, bueno, un par de años en realidad. Yo pensaba que era un solo año, pero en realidad, si calculamos el tiempo que tenemos desde el día que comenzamos el libro de Génesis, pues han transcurrido ya un par de años en realidad. Y en un par de meses, quizás antes, pues concluiremos de repasar toda la Biblia. Pero eso solamente, hermano, es como uno como un niño que tomó un vasito y cogió y se fue a la orilla de la playa y le dijo a la mamá, el mar es mío. Solamente tenía un poquito de agua en el jarrito. Así estamos nosotros, porque la palabra de Dios es infinita y vive y permanece para siempre. Aquí, para que nos ubiquemos en este periodo, ya el mundo está pasando por una etapa que es conocida en la Biblia como la Gran Tribulación. La Gran Tribulación, que es un periodo de 7 años. Se conoce en la Biblia, en el libro de Daniel, como la apretura de Jacob. Se conoce en la Biblia como la última semana de las 70 semanas del libro de Daniel. Algún día vamos a estudiar eso, porque sé que algunos hermanos no conocen mucho de las 70 semanas de Daniel. Por ahora, aquí nos encontramos que ya los primeros 3 años y medio se ha manifestado este hombre de pecado llamado el Anticristo. Se ha manifestado que durante ese periodo, este hombre que se revelará a la humanidad al final de la época, será un hombre que tendrá poder político, religioso y económico. Ese es el hombre de pecado. Se le llama en los otros capítulos que hemos hablado, se le llama la bestia, se le llama el hombre de pecado. Hay muchos nombres que se le da a este personaje. Ya han transcurrido, reitero, 3 años y medio, y al llegar al capítulo 15 y 16, el capítulo 15 lo que va a hacer es que va a dar una introducción a las plagas o las copas de la ira de Dios, que va a culminar con la gran tribulación
Y en el capítulo 17 vamos a ver la destrucción de lo que es llamado la gran ramera. Y luego en los otros capítulos vamos a ver la gloriosa y extraordinaria venida del Señor a la tierra con todos el ejército de los cielos y también con la iglesia que ya ha estado en su presencia. Estas son cosas que le debe a usted interesar porque tiene que ver con su vida si usted es creyente. El libro de Apocalipsis a veces lo toman lamentablemente para, si usted por ejemplo va a una librería secular, usted va a una librería secular cualquiera, no una cristiana, y usted busca el libro de Apocalipsis, ¿sabe lo que va a decir la persona que está en la librería? Go to the to the fiction section. Ubíquese a la sección de ficción. ¿Me está entendiendo? Como que el libro es algo que no tiene nada que ver con nosotros. Yo le digo, yo sé lo que le estoy diciendo. Ellos consideran lo que se llama literatura apocalíptica. Ellos te envían a ti a buscar sobre ciencia ficción. No es ficción. Es parte de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Esta palabra de Apocalipsis es tan necesaria como todo otro capítulo en toda la Biblia. Ahora, aquí en el capítulo 15, nosotros vamos a ver dos cánticos. El cántico del Cordero y el cántico de Moisés. Eso está en el capítulo 15. En el capítulo 16 están las copas de la ira de Dios, que son 7 copas, en el capítulo 16, y los efectos de esas copas cuando son derramadas en la tierra. ¿Qué ha de acontecer? Las grandes plagas y la catástrofe que ha de venir sobre este mundo que ha tenido miles de años desde que Cristo murió hasta ahora. Han transcurrido 2000 años y uno se puede pensar en 2000 años de predicación del evangelio, cuántas personas son creyentes, cuántas personas se han convertido. Comparativamente, ahora mismo la población de la tierra son 7 billones de habitantes. Pregunta, ¿cuántos billones son creyentes? Yo sé que la Iglesia Católica tiene 2 millones. Las iglesias evangélicas en el mundo tiene bastantes millones. Pero hay una religión que está arropando el planeta, que está, como decíamos en la clase anteriormente, el comején, que se va comiendo todo, lo va comiendo, que es la religión musulmana. Tiene, según he leído, tiene 1,5 billones. Escuchen lo que dije, 1,5 billones de creyentes. La palabra creyente hay que hacer así, ¿usted entiende? Entre comillas, porque creer para ser salvo, tenemos que creer en la toda suficiencia gracia de nuestro Señor Jesucristo. Para ser salvo, dice Pablo que hay que creer 4 cosas que están en 1 Corintios 15. Dice, porque yo he predicado el evangelio que yo he recibido, que Cristo Jesús fue número 1 crucificado. Esa religión musulmana no cree que Él fue crucificado. Y si tú no crees que Cristo fue crucificado, que su muerte es expiatoria y que es eficaz, ¿a qué conclusión se puede llegar? Que no pueden ser salvos. Cuando alguien dice, por ejemplo, todas las religiones son buenas, ¿de veras que sí?
Todas las religiones no hablan de Dios, son buenas. No, usted está completamente errado. Jesucristo dijo claramente, no solamente lo dijo Jesús, lo dijeron todos los profetas del Antiguo Testamento y todos los profetas del Nuevo Testamento. Jesucristo es el camino, él dijo, la verdad, ¿y qué más? Y luego, ¿qué dice después? ¿Quién puede venir al Padre? ¿Puede alguien venir a Dios por otro medio? Dice, nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, toda la manera, lo que nos visitan o la manera que usted prueba si verdaderamente lo que alguien le dice en la calle, digamos que sea un musulmán o un testigo de Jehová, mormones, un budista, todo tipo, la manera, usted cree que Jesucristo, número uno, murió por sus pecados. Segundo, fue sepultado. Tercero, resucitó al tercer día. Y luego, número 4, muchas gracias, hermano. Y luego dice que apareció a las mujeres cuando él resucitó entre los muertos. Él resucitó, se apareció a ellas. Se apareció a los discípulos estando la puerta cerrada. Le dijo, Shalom, paz a vosotros. Dice Pablo en 1 Corintios que se apareció a más de 500 hermanos juntos. Y dice Pablo, y todavía hay de esos hermanos, algunos todavía están vivos. En otras palabras, pregúntenle, ¿quieren saber? Pregúntenle. No tomen mi palabra, pregúntenle a personas que vieron a Jesucristo resucitado. Todavía hay docenas que todavía están vivos. Es decir, que eso es lo que es el Evangelio. Entonces, toda religión, por más hermosa que sea, no importa cuánto que tenga 1 billón, 3 billones, 4 billones, no importa. Si no cree que Jesucristo es el único camino, están completamente, lamentablemente, están perdidos y por ende tenemos que predicarle el Evangelio. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, la única manera de ser salvo es por medio de Jesucristo. Y por eso es que tenemos que predicar el Evangelio, porque nadie puede ser salvo si la persona no escucha el Evangelio de Jesucristo. Ahora, aquí, en el capítulo 15 del libro de Apocalipsis, cierro ese paréntesis porque es importante que el Evangelio sea predicado y que se diga lo que es el Evangelio cada vez que uno lo predica. Aquí en el capítulo 15 de Apocalipsis, nosotros vamos a ver lo que sigue. Dice aquí, vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles, miren esto, hermano, que tenían las 7 plagas postreras, las últimas, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. La ira de Dios en cuanto a este mundo iba a llegar a su clímax o hasta lo último, ya la ira de Dios. Uno podía pensar que todo lo que había acontecido en los otros capítulos, todos los que hemos hablado de la ira de Dios, y que dice que en vez de la persona reconocer que esas plagas tremendas, que miles y miles de personas estaban muriendo, que tornarse a Dios, lo que hacían era que blasfemaban el nombre de Dios. Ellos blasfemaban el nombre de Dios. Ahora, dice aquí, versículo 2, dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre
la bestia, es el anticristo, y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, estaba en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Las arpas de Dios, lo que él pudo ver, Juan, anciano, a quien Dios le dio esta visión, él pudo ver como un mar. El mar en la Biblia, cuando usted lee la palabra mar, significa multitudes. Y dice también que estaba, dice aquí que él vio como un mar, no vio un mar, como algo semejante a un mar. ¿Me está entendiendo? Como un mar. Se asemeja a un mar. Y dice que estaba mezclado con fuego. Fuego en la Biblia es símbolo de prueba. Los creyentes pasan por diversas pruebas y le llaman el fuego de prueba. Fuego en la Biblia también se le representa juicio. Entonces dice que Juan vio todo esto y él ve esta gran multitud que habían pasado por los primeros 3 años de la tribulación, no habían aceptado a este hombre, el anticristo, de una religión. No sé si usted sabe que el mundo se está dirigiendo gradualmente, se está buscando a que todas las religiones del mundo se formen o se fundan en una. Eso se llama ecumenismo. Lo que pasa, ellos dicen, bueno, que los que son musulmanes, vamos a buscar cómo podemos reconciliar nuestras diferencias. ¿Cómo es qué tengo yo de diferencia si se hubiese sentado un musulmán sentado en la audiencia? ¿Qué diferencia hay entre lo que cree un musulmán y lo que usted cree? Para comenzar, el Alá que ellos hablan no es el Dios de la Biblia. Eso es lo número uno. Eso es lo número uno. Segundo, esta Biblia que yo tengo en mi mano es el producto de 40 escritores, no dije autores, escritores, que en un periodo de 1400 años, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, escribieron Moisés el Pentateuco, por ejemplo, los primeros 5 libros de la Biblia, el fundamento de todo. Luego todo el libro de Josué, primera, segunda de Reyes, primera, segunda de Samuel, el libro de los jueces. Y usted sigue por todo el Antiguo Testamento, el libro de los Salmos, de Proverbios, de Eclesiastés, de Cantar de los Cantares, los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, los profetas menores, Oseas, Malaquías, Nahum, Joel, etcétera, hasta que llega el último profeta, Malaquías. Suman 39 libros. Si usted toma un libro de la Biblia, ese libro de la Biblia, cualquier libro puede llevarlo a usted a ser salvo. Usted se puede convertir. Usted se puede convertir leyendo la palabra de Dios. Ahora, yo no creo que una persona pueda llegar a la salvación. ¿Usted cree que alguien puede llegar a Jesucristo leyendo el Corán? Es imposible, porque el tema central del Corán no es Jesucristo. Es la figura de Mahoma. Es la figura de un hombre que supuestamente recibió cierta revelación en la Meca. Y hay una serie de cosas que son completamente absurdas. Y que nadie en su juicio cabal, una persona que piensa, podría aceptar las cosas que dice ese libro. Pero cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos el libro de los Salmos, cuando leemos los 4 evangelios, cuando leemos el libro de Génesis, cuando leemos Proverbios, Eclesiastés, Apocalipsis, cualquier libro, uno dice verdaderamente
que arde mi corazón cuando yo leo la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa es la gran diferencia. Entonces, aquí ya la humanidad se le ha dado muchas oportunidades. Se ha estado predicando el evangelio. Y aquí se manifiesta este hombre de pecado llamado el anticristo. Y aquí tenemos nosotros a estos que salieron de esa tribulación, que habían vencido, que no se dejaron marcar ni su frente ni la mano, que fueron mártires, y ahora lo encontramos en ese lugar y dice con las arpas de Dios. ¿Para qué es un arpa? Para entonar, para cantar. Cuando pensamos en arpa, pienso siempre en un personaje que todos conocemos y que amamos, a David, que tocaba el arpa. A David, que de los 150 salmos, ¿cuánto escribió él? 73. 73 escribió David, no todos los salmos. Y ahora dice que tienen, fíjense, él ve como si fuese un mar de vidrio. Y encima ve a esa vasta multitud. Todos ellos tienen arpas. Y ellos van a cantar. Personalmente, a mí me gusta cantar. Y el creyente canta. Los creyentes cantan. Y yo les he dicho a ustedes, ¿por qué canta el pueblo de Dios? Hágase esa pregunta. ¿Por qué canta el pueblo de Dios? Why do Christians sing? Why do we sing? Other religions do not sing. Otras religiones no cantan. ¿Usted no ha observado eso? No cantan. Y si cantan, hay que preguntar las pocas que cantan, qué es lo que cantan. Y por la palabra de Dios, yo sé por qué yo canto. Y usted debe saber por qué canta. Y aquí dice por qué ellos cantan. Y le voy a dar algunos ejemplos. Los cánticos es un decreto o un mandato, algo establecido por Dios para aquellos que Él redime y hace grandes cosas. El cántico es el resultado de la obra de Dios en el corazón de uno y cómo uno responde a Dios por esa obra que Dios ha hecho. Le voy a dar algunos ejemplos antes de que entremos en el cántico del Cordero y del Moisés. Le voy a dar algunos ejemplos. ¿Por qué cantaron el pueblo de Israel cuando salió después de estar 400 años en cautiverio? 400 años en la tierra de Egipto. Dice que ellos cruzaron el Mar Rojo. ¿Y qué dice? Que ellos, los hijos de Israel y Moisés, y luego las mujeres, María, la hermana de Aarón y de Moisés, se llamaba Miriam, María. Ella tomó un pandero y las mujeres le hicieron el coro. Pero los primeros que cantaron fueron los hombres. Los hombres fueron los que cantaron. La pregunta es ¿por qué cantaron? Y cuando usted lee Éxodo 15, te va diciendo la razón. Echó a la mar el caballo y el jinete. Alabaré a Jehová. Y él comienza a hacer como un río que desborda, porque ellos eran esclavos en tierra de Egipto por 4 siglos, hermano. Y la manera que responden, ¿cómo es? Cantando. Cantando. Luego usted lee, por ejemplo, otro ejemplo, usted lee a Ana. Ana, ¿cuál es el problema de Ana? La mamá de Samuel, que ella era estéril y ella fue al templo y se puso a orar. Y el sacerdote Elí le dijo, ¿qué le dijo? Mira, mujer, está borracha,
porque ella oraba, pero solamente se veían los labios que lo movían. Y él pensó que ella estaba borracha y que estaba en el templo. Está borracha. ¿Qué es lo que está? Ingiere tu vino, mujer. ¿Qué tú haces aquí borracha en el templo? No, yo no estoy borracho. Yo estoy en agonía porque yo soy estéril. Yo quiero ser mamá. Para la mujer israelita era una afrenta no tener hijos en esos tiempos. Entonces ella oró y Dios le contesta la oración a Ana. Y el próximo año ella llega con ese paquetito en la mano. Con Samuelito viene. ¿Y qué ella dice? Lo voy a ver por un minuto. Primero de Samuel, capítulo 2, para que usted vea, solamente darle una idea. Mira lo que ella dice. Mire esto. Aquí en Primero de Samuel, capítulo 2. Mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó, se abrió sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. ¿Por qué que Ana canta? ¿Por qué canta? ¿Por qué ella dice? Por tu salvación. No hay santo como tú. No hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como el Dios nuestro. Un corazón lleno de gratitud, lleno de regocijo, porque Dios le había mostrado su salvación. Y una mujer que era estéril ahora viene al templo a darle gracias a Dios con ese muchachito. Ese es el Dios que adoramos, como decía la alabanza. Ese es el Dios que glorificamos, un Dios poderoso, un Dios que contesta la petición de su pueblo. ¿Cuántos saben que Dios contesta nuestras peticiones, hermano? Dios contesta nuestras peticiones. Luego usted encuentra en Jueces capítulo 5 el cántico de Débora. Pero note usted, hay en el Antiguo Testamento hay 6 cánticos, sin contar el libro de los Salmos, no lo estoy incluyendo. El cántico de Débora, el cántico de Moisés, que vamos a ver que en realidad yo no creo que es Éxodo 15 el cántico de Moisés, sino el de Éxodo 32, y le voy a explicar por qué. El cántico de Moisés es Éxodo 32, Deuteronomio 32. Y el cántico, el Magnificat de María, la madre del Señor. ¿Qué ella dijo? ¿Por qué fue que ella adoró y cantó a Dios y magnificó al Señor? ¿Cuál fue la obra poderosa que Dios hizo en la vida de María? ¿Cuál fue la obra? Que ella estaba comprometida con José, su marido. Comprometida, el desposorio. Todavía no se había unido como marido y mujer, no se habían juntado. Y el ángel se le aparece y la llama bienaventurada. He aquí, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, y el santo ser que nacerá en ti será llamado el Santo de Dios. Y ella pregunta, ¿cómo? Buena pregunta, ¿cómo será esto? No conozco varón. ¿Entiende? No conozco hombre, no me ha unido a hombre, no conozco varón. Y me gusta decir, el varón, el Eterno te conoce a ti, María. El Eterno te conoce a ti, María. Y se encuentra que ella, el Espíritu de Dios le hace sombra, el Espíritu de Dios le hace sombra, y ella va a ser mamá, pero muy diferente. Muy diferente. Y sepa usted, si alguien no se lo ha dicho, permítame yo ser el primero que se lo diga. María tuvo más hijos aparte de Jesús. Así es que ella no es la perpetua Virgen María. Eso es errado. ¿Está claro? Podemos hablar después. Yo le explico más. O sea, dice que los hermanos de Jesús no creían en él. ¿A qué se refiere eso? Los hermanos que tuvo, porque no era una mujer casada. Entonces dice ahí que, es más, lo dice tan claro, dice, y no la conoció, no se unió a ella,
José no tocó a María, siendo ya su esposo, hasta que ella tuvo a su unigénito, al Señor Jesús. Así que yo sé que la religión a veces nos enseñan cosas que son erradas, y para eso estamos aquí, para ir a la palabra, porque la palabra de Dios es luz, hay entendimiento. Ahora, aquí ahora estos están cantando también, y ellos, vamos a ver el cántico del Cordero, lo primero. Tiene 3 versículos nada más. Dice el versículo 3, y cantaban, mire esto hermano, 2 cánticos, tú lo vas a ver aquí. El cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. El cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Y yo me gusta hacerle preguntas cuando leo algo, ¿por qué está en ese orden? ¿Por qué primeramente presenta el cántico? Bueno, porque eso fue lo primero. La redención del pueblo de Israel fue lo primero. Los israelitas fueron libertados primero que nosotros, ¿entienden? Ellos estaban esclavos en la tierra de Egipto por 400 años. ¿Y usted cuántos años estuvo en esclavitud del pecado? La persona que no conoce a Jesucristo es esclavo del pecado. O no lo sabe, pero es esclavo del pecado. No le deja ver las cosas de Dios, porque es esclavo del pecado. No puede entender las cosas que son del Espíritu, porque es esclavo del pecado. Ahora, mira lo que dice aquí. Lo primero es el cántico del Cordero. Ahora, note usted que dice el cántico de Moisés y luego el cántico del Cordero, pero primeramente viene el cántico del Cordero. Tiene sentido porque esos que lo van a cantar ya están en la época, como llaman algunos, en la dispensación de la gracia. Tiene sentido que ellos canten el cántico del Cordero. Voy a ver, porque esto no es largo, 3 versículos que hablan del cántico del Cordero. Y luego vamos a ver un poco, porque el capítulo del cántico de Moisés es muy extenso y no vamos a tener el tiempo para cubrirlo todo. Pero mire esto. ¿Cuál es la primera parte del cántico, el cántico del Cordero? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Mire hermano cómo comienza. Grandes y maravillosas son tus obras, Adonai, Señor. El Shaddai, Todopoderoso. Dice, ¿por qué es que sus obras son grandes? Porque Dios mostró su misericordia para con el pueblo de Israel a través de esos 400 años, aún estando en la aflicción. Porque Dios mostró su misericordia 40 años en su peregrinaje en el desierto. ¿Por qué es que nosotros podemos cantar el cántico del Cordero? Nosotros podemos decir, grandes y maravillosas son tus obras, oh Adonai, el Shaddai, Señor, Dios Todopoderoso. ¿Por qué un creyente puede cantar de esa manera? Porque ese creyente, sea hombre o mujer, ha experimentado la salvación de Dios en su vida. El Señor lo ha quebrantado el yugo del pecado, ha sido justificado por la fe, por los méritos de Cristo, y ahora él o ella puede cantar, puede adorar, puede alabar. Por eso cantamos, por eso es que cantamos. Y dice, lo segundo dice, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Dios es el Dios justo. Hablábamos en la clase que tenemos antes del culto, hablamos de que el mundo está rodeado de injusticia, ¿no es cierto? Usted en la calle ve la injusticia. Cuando toma, ya casi no tomamos el periódico porque ahora
tenemos las noticias en el teléfono, las tenemos en la computadora, porque somos bombardeados con noticias constantemente. Usted toma su teléfono y ve las noticias, ¿verdad? Los headlines, las noticias, y usted ve las cosas que acontecen. Miraba la noticia esta mañana y que dos turistas en Moraco, ISIS le cortó la cabeza. Son musulmanes radicales. Supuestamente la religión de paz, ¿no? Que se llaman ellos. Radicales. Y la razón es porque eso ellos lo leen en el Corán. ¿Usted está entendiendo, hermano? El mundo con su ideología, con sus religiones falsas, está manchado de sangre por todas partes. Y dice, pero Dios es justo. Versículo 4 hace una pregunta. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pregunta, ¿quién no te temerá? O sea, por cuanto grande, mire, sigamos el hilo. La Biblia es su propio intérprete, ¿no? Por cuanto grandes y maravillosas son tus obras, número 1. Por cuanto tú eres el Todopoderoso, número 2. Por cuanto tú eres justo y por cuanto tus caminos son justos y verdaderos. Y por cuanto tú eres el Rey de los santos, por esas razones, ¿quién no te temerá? Oh Adonai, oh Señor, y glorificará tu nombre. Pues solo, mira esto, hermano, solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Solo Dios es santo. Pero ¿sabe algo también? Que nosotros, al ser hijos de Dios, al pertenecer a Dios, al amar a Dios, al temer a Dios, ¿cómo que Pablo comienza la carta cuando él comienza? Él comienza cada una de sus cartas. ¿Y qué llama a los hermanos? Le llama a los santos que están en Éfeso, a la iglesia que está en Colosas, santificados en Cristo. Ciertamente, usted no se siente santo, ¿no? Usted no se siente santo todos los días. ¿Verdad que no? Cuando pasa un mal rato, cuando algo pasa, cuando tiene quizá una discusión con alguien, usted no se siente santo, pero es irrelevante. Dice aquí que Dios considera que somos santos. Dice, versículo Apocalipsis 15:4, dice, solo tú eres santo, por lo cual, mire esto acá, todas las naciones vendrán y te adorarán. La palabra naciones, es bueno siempre uno entender la Biblia tal como es. Cuando yo leo la palabra naciones, yo pienso en gran potencia, yo pienso en Rusia, yo pienso en los Estados Unidos, yo pienso en Inglaterra, yo pienso en Australia, yo pienso en el Canadá. Pero cuando la Biblia usa el término naciones, significa todas las etnias. ¿Ve la diferencia? No sé si usted entiende. Que no solamente son las naciones, ¿y qué de las etnias que están dentro de las naciones? ¿Entienden lo que son las etnias? Esos grupos. Donde todavía, por ejemplo, Margarita me cuenta, en Ecuador todavía hay grupos y hablan dialectos. En Perú también. En República Dominicana, que yo sepa, no sé si hay etnias, otros grupos que hablan otros dialectos, quizás los existan, o en Puerto Rico, en otros lugares, pero son etnias, que viven en las montañas, que viven en otros lugares. Es decir, que Dios se está encargando de preparar un pueblo de toda nación, de toda etnia, de toda tribu, de toda lengua, que va a invocar su nombre. Así que tenemos una enorme familia, amados hermanos. Nosotros tenemos una gran familia. Todos aquellos que son redimidos del Señor. Ahora dice el versículo 4, porque tus juicios
se han manifestado. En otras palabras, todas las injusticias van a llegar a su fin. Todo calvo suelto será atado. Toda cosa mala se tendrá su retribución. Toda persona que ha pecado contra Dios y no se arrepiente de sus pecados en esta vida, tendrá su pago en la vida venidera. Toda persona que ha abrazado a Jesucristo, le ha echado la mano a la vida eterna, como dice Pablo, ha huido de este mundo corrupto y de su pecado, esa persona sabe que Dios, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Hermano querido, nunca busques vengarte de alguien. Acuérdate de esto, mía es la venganza. Alguien te hace lo malo, piensa, mía, dice el Señor, es la venganza. ¿Sabes que nosotros, nuestra manera de ser, tendemos a querer tomar la ley, o alguien nos hace algo malo, ¿verdad? O el jefe, o el landlord, o el juez, o el policía, o lo quien sea, nos hace algo que nosotros queremos y uno quisiera como reaccionar. Pero mira qué injusto lo que me hizo ese hombre. Mira. No, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Ahora, dice aquí ahora, este capítulo 15 es una introducción al capítulo 16. Y yo voy a ver 16, pero rápidamente. Dice aquí, el versículo 6 dice, y del templo salieron los 7 ángeles, que está en el capítulo 15, versículo 1. Estos 7 ángeles ahora salen, mire eso, del templo que tenía las 7 plagas, vestido de lino limpio y resplandeciente y ceñido alrededor del pecho con cinto de oro. Estos eran unos ángeles poderosos, y estos ángeles tienen unas copas. Es bueno que usted entienda. En el libro de Apocalipsis hay 300 símbolos. ¿Usted tiene algún símbolo? Déjame explicarlo. Si usted ve un letrero aquí en la esquina, octagonal, rojo y blanco, y dice stop, pare. Esto es un símbolo de una ley de tránsito. Usted va caminando, usted también, si va a cruzar la calle, usted tiene precaución. Pero, ¿qué pasa cuando alguien viola ese símbolo? Un accidente, usted puede chocar a una persona, usted se puede matar y matar a otro, como usted sabe qué pasa. Pero él lo que está viendo son símbolos, y lo que tiene en la mano va a acontecer algo en la tierra, y lo vamos a ver en breve. Dice entonces, que el templo, versículo 8, se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo. Mire esto. Nadie podía entrar en el templo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Ok. Ahora se anuncia las 7 plagas, que son 7 copas de la ira de Dios. La Biblia dice en Efesios 2 que nosotros éramos, verbo pasado, por naturaleza, ¿qué cosa? Hijos de ira. ¿Usted sabe eso? Toda persona que no conoce a Dios está bajo la ira de Dios. Está bajo bajo la ira de Dios. Es como un prisionero que está en el calabozo, en la cárcel, y está esperando la ejecución. Así que está. Toda persona. ¿Qué hay que hacer para que uno salir de la ira de Dios? Mirar al Calvario, mirar al Gólgota, mirar a Jesucristo, mirar su obra en el Calvario, mirar su derramamiento de sangre, mirar que solamente lanzarte al amparo del poder de Jesucristo para que Él perdone tus pecados. Eso es la única manera.
Así que todos los creyentes que estamos aquí y toda persona en el planeta es salvo porque le ha echado mano a esa provisión en el Calvario. Ahora, vamos a continuar ahora. En Juan 3:16, un versículo muy lindo. Lo sabemos de memoria, ¿no? Aquí todo creyente puede recitarlo. Digamos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Magnífico. Me derrite el corazón. Pero tengo que leer lo que dice después. Ajá. Sí. Hay predicadores para que la gente brinque, ¿verdad? Yo quería brincar, pero me gusta tener los pies en la tierra y me gusta mirarlo aquí. Ahora yo voy a leer lo que dice de debajo. 3:18. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Él no envió a Jesucristo para decirle, tú eres condenado, tú te vas para el infierno. No, no. Él vino para, primeramente, predicar, pero la predicación tiene dos aspectos. Como dice Romanos 11:22, la bondad y la severidad de Dios son dos cosas. No me digan que el amor de Dios. Cristo te ama, sonríe, Cristo te ama. Para ser fiel hay que mirarlo. Entonces dice el versículo 18, el que en Él cree. Mire esto. Miren la mano, como lo que voy a hacer con mi mano. El que Él cree, la palabra creer es un verbo lineal. El que Él cree, continúa creyendo. No es un asunto que fui un día a la iglesia y oí, me emocioné y luego volví al pecado. Usted no creyó nada. Usted todavía está perdido. Si usted cree en verdad, usted cree hasta la tumba. Usted cree hasta el final. Es así que se cree. Dice, el que en Él cree no es condenado. ¿Quién no es condenado? El que cree en Él. ¿Y qué significa creer? Tener confianza en. Depositar mi confianza en. En otras palabras, es otra palabra. En vez de decirte arrepiéntete, dice cree. En otras palabras, arrepentirse es creer, mire esto, creer lo que Dios dice de mi pecado y aceptar lo que Dios dice de mi pecado. Creer es decir, sí, yo merezco, estoy bajo la ira de Dios, yo merezco el infierno, que la tierra se abre y que yo descienda al infierno. Porque yo he pecado contra Él toda mi vida. Yo he vivido mi vida como me da la gana vivir mi vida. Pero cuando creo, voy a continuar creyendo. Ok. Pero, recuerda que 2 versículos arriba dice del amor de Dios, ¿no? Pero el que no cree, ¿qué pasa? Lo van a condenar en el día del juicio, lo que dice, ¿no? Ya ha sido condenado. Entonces aquí hay dos opciones para todo el mundo que está aquí. ¿Usted cree o no cree? No hay tres. Ahora mismo, en este momento, o ahorita, como dice en Ecuador, en nuestros países, ahorita, ¿usted cree o no cree? No puede estar casi creo, no, o creo o no cree. Entonces dice, ¿y por qué es que ya es condenado? ¿Qué dice? Porque no ha creído, ¿en quién? En el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo dice la expresión más claro? No canta el gallo, dice alguien. Está claro lo que es el evangelio. ¿Es cree o no cree? Entonces, los que creen ya han salido debajo de la ira de Dios que habla aquí de estas plagas, ¿verdad? Ahora, vea usted aquí la primera copa.
la primera copa en el versículo 2. Para que usted entienda, alguien dijo, las personas que no creen en la Biblia, ellos buscan manera de cómo criticar la Biblia. O sea, ellos critican la Biblia. Ellos dicen que otros libros, que por qué la Biblia es la palabra de Dios y otros libros no son la palabra de Dios. Y podemos darle muchas razones. Yo le di alguna de ellas, ¿verdad? La inspiración de la Escritura. La Biblia es consistente. La Biblia no dice una cosa en un libro escrito, digamos, el profeta Isaías, 700 años de Cristo. Y ahora viene otro profeta que no conoce a Isaías y dice lo contrario. No conocía a Isaías, no sabía quién era, vivió 300 años y habla, profetiza, y lo que dice concuerda con lo que dice Isaías. Y no solamente eso, que se cumple. Eso es palabra de Dios. Por eso que nuestra confianza está en la palabra de Dios, la palabra profética. Pero para mí la prueba contundente es el cambio que el Evangelio hace en las vidas. A través de los años, en la congregación, yo he podido ver el poder del Evangelio en una persona. Yo he podido ver vida transformada por el poder del Evangelio. Yo he podido ver hogares destruidos por el poder del Evangelio. Como esta pareja en el trabajo que estaban a punto de divorciarse, italianos. Y yo estaba almorzando y yo estoy leyendo mi Biblia. Y él me dice a mí, ¿Is that a Bible? Yes, it is. You read the Bible? Yes, I do. I'm a Christian. Y comencé a compartir el Evangelio ahí. Y le dije, te voy a regalar una Biblia. Y dice, ¿te puedo decir algo? Yo quiero que usted ore por mí. Rece, me dijo, rece. Porque yo estoy viviendo con mi mamá y mi esposa estamos completamente separados. ¿Qué hay que hacer? Hablarle de Jesucristo. Se le hablé de Jesucristo. Lo invitamos a una reunión que damos los miércoles, los lunes y los miércoles, en una oficina donde yo trabajaba por 35 años, la Con Edison, y le predicamos el Evangelio. Dios lo sacó de su ira. Dios lo salvó, no yo. Se reconcilia con su esposa. Bendito sea Dios. No pueden tener hijos. No adoptan uno, adoptan 4. Bendito sea Dios. Se mudan para la Florida. Hollywood, creo que se llama la parte. Se convierte en un ministro. Tiene un ministerio en la cárcel. ¿Quién hizo eso? El poder del Evangelio. Cuando alguien me dice a mí, pruébame que Dios existe. O sea, que gente... Sí, hay pruebas científicas. Yo puedo entender, no, pero mira, para mí, el poder del Evangelio ha hecho. Aquí, gente que están aquí, que yo conozco. Yo ver los cambios en muchos de ustedes, de mis hermanos. Yo ver a Cristo en ustedes. Yo ver el poder del Evangelio. Eso, yo no necesito que me den 20,000 pruebas de la existencia de Dios. Yo he visto el Evangelio manifestado en los corazones. Y eso es lo que habla. Se sale de la ira de Dios. Ahora, aquí viene la primera plaga, capítulo 16, versículo 2. Derrama la copa sobre la tierra. ¿Para quién es estos castigos, hermano? Estas plagas son para la humanidad que no ha creído. Recuerden que habían 144,000 de las 12 tribus de Israel. Lo habíamos leído en el capítulo 7, ¿recuerdan? Que estaban predicando por todas partes. Todavía esa multitud no creen. Viene finalmente la ira de Dios. ¿Y qué pasa? Úlceras malignas y pestilencia cae sobre ellos. Si usted puede notar que de estas plagas, estas 7 plagas que vienen, de estas 7 plagas, usted lo puede leer en el libro de Éxodo porque son similares a las plagas que Dios envió a la tierra de Egipto cuando Faraón no quería dejar ir al pueblo. ¿Recuerdan las plagas? De mosca, de rana, de piojo, etc. Usted puede comparar, ¿verdad?
Luego viene la segunda y la tercera copa, versículos 3 al 7. No lo voy a leer por el tiempo. ¿Y qué acontece? Las aguas son afectadas encima de esa plaga, esa copa. Ahora, las aguas son afectadas. Nadie puede tomar agua. Eso significa que aún, ¿sabe qué? La electricidad que se regenera, la electricidad, las plantas eléctricas, ¿qué trabajan? Usualmente son con fuentes de agua. ¿Sabía eso? Las plantas eléctricas. Hay motores, el agua se necesita. Y ahora esto está lleno de sangre y viene esa plaga. Okay. Viene ahora la cuarta copa que está en el versículo 16, versículos 8 y 9. Que dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Es decir, que la temperatura del sol subió a tal manera que estaba quemando la piel de los hombres. Pero ¿qué dice el Salmo 121? Un contraste. El Salmo 121. El que habita al abrigo del Altísimo. Y luego habla, dice, el sol, ¿quién recuerda? No te fatigará de día, ni la luna de noche. Porque recuerden que todavía hay creyentes en la tierra. ¿Qué significa eso? Que Dios va a enviar esas plagas a los que tienen la marca de la bestia, pero que no va a proteger al pueblo. ¿Cómo lo sé? Porque yo leo la Biblia y yo leo en Éxodo que Dios envió la plaga a Faraón, a Egipto. Pregunta, ¿y esas plagas tocaron a los hijos de Israel? Ninguna. ¿No había piojo en las casas de los israelitas? ¿No había sangre? ¿No había rana? ¿No había pestilencia? En un momento dado, en la plaga de Egipto envió oscuridad y dice, más en la casa había luz. ¿Usted está entendiendo, hermano? Dios protege a su pueblo cuando Él envía sus juicios. Quinta copa, versículos 10 y 11. El quinto ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia. Ese es el anticristo. Mira el trono. Y su reino se cubrió de tinieblas y también mordían de dolor sus lenguas. Es decir, que produjo muerte, produjo dolor. Sexta copa. Viene ahora, dice el versículo 11. Mire esto, hermano. Y blasfemaron contra el Dios del cielo. Mira lo que hicieron. O sea, ellos sabían que todo esto era sobrenatural. ¿Recuerdan a Faraón? Faraón sabía que todas esas plagas, él nunca había visto todo eso en su tierra. Y de repente se llena, había rana hasta encima de él, por todas partes. Y el corazón duro como una piedra, duro como una piedra. A una advertencia para toda persona que oye la palabra. Yo escuché algo hace muchos años y se me ha quedado en mi corazón. La persona que escuche el evangelio una sola vez, no hay garantía de que lo escuche por segunda vez. No hay garantía. Aquí nosotros, estoy seguro que casi nadie
después me lo deja saber más tarde, usted privadamente, que diga, yo escuché el evangelio la primera vez, ahí, caí de una vez. Yo lo escuché varias veces. Lo escuché aquí. En la República Dominicana yo no escuché el evangelio. Yo iba a misa, terrible, a escuchar en latín. Apenas hablo español y el sacerdote hablándome en latín. ¿Qué le parece? Yo tenía 10 años, era obligado, era obedecer a mi tía. Váyase para la misa, quedó domingo, que usted no fue el domingo pasado. Vaya, yeah. ¿Y usted no va, tía? No, yo fui el mes pasado. Terrible, qué ejemplo, ¿verdad? Entonces, el evangelio se le predica y uno escucha el evangelio y ese evangelio impacta a uno. Mire, y ellos blasfemaron. Mire lo que dice, hermano, versículo 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores. Le echaron la culpa a Dios. Y por sus úlceras. Y no se arrepintieron de sus obras. ¿Cuáles eran las obras? Lo dije. Hechicería, la droga, fornicación, adulterio, un montón de obras que lo mencionan en los capítulos anteriores. No se arrepintieron. ¿Ok? Luego viene acá, en la sexta copa, dice aquí, ahora viene, en la sexta copa lo que va a pasar es que va a haber la preparación por la gran batalla que se llama la batalla del Armagedón. ¿Te oyes esa palabra? Armagedón. Que será, mire hermano, han habido grandes batallas en el gran río Éufrates, que según tengo entendido, debí notarlo, creo que son de largo, creo, si mal no leí, creo que son 1800 millas. Oiga esto, hermano. ¿Y por qué? Sí, lo va a secar. ¿Y por qué lo va a secar? Porque eso divide el sur del norte. Entonces, las naciones que están en el norte no pueden cruzar porque está ese río. ¿Y qué es lo que va a pasar con la sexta copa? Que de una manera sobrenatural Dios lo va a secar para que haya ese conflicto donde dice que tanta persona va a morir que la sangre va a subir a los frenillos de los caballos de tanta sangre derramada. Eso es lo que dice. Pero estoy dando a grandes pasos, grandes rasgos, poco a poco. Dice aquí, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó. Mire esto, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ahí lo está. Ahí lo dice, ¿lo ves? Para que los reyes del oriente se junten, va a haber un conflicto, va a haber una batalla se cree, ahí menciona, en Apocalipsis, un ejército de 200 millones. Eso usted lo ha leído. Un ejército. ¿Cuál es la nación del mundo que tiene más personas? ¿Ah? China. China. Creo que tiene 1 billón de habitantes. No sé, alguien me puede ayudar en eso. Pero, es decir, que va a haber estos ejércitos. Y muchos de ellos, dicho sea de paso, alguien dice, pero ahí dice caballos. Bueno, de esa manera, ¿qué va a hacer? Si dice caballos, son caballos. Va a haber una batalla, porque yo creo lo que dice la Biblia, porque dice que la sangre le va a subir hasta la nariz, ¿verdad? Hasta los hocicos sería más correcto de estas bestias, esos animales. Y algunos de ellos ya tienen esos caballos preparados, hermano. Dice aquí, entonces, esto va a preparar para la gran batalla. Luego hay una convocación donde se están invitando a los que van a participar en esa gran batalla. Versículo 13 al 14. Miren lo que dice. Y vi salir de la boca del dragón, ese es el diablo, y de la boca de la bestia, ese es el anticristo, y de la boca del falso profeta. Recuerden, la trinidad satánica. El dragón imita al padre. ¿Okay? La bestia imita al hijo.
y el falso profeta imita al Espíritu Santo. Es una imitación de lo de Dios. Las religiones que no tienen a Cristo como el centro, la circunferencia y el ápice, son religiones que no dan gloria a Dios, que no reconocen a Jesucristo. Dice entonces que 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Mira, ¿para qué? Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahí va a ser la batalla de las batallas. Así que eso que dijo Saddam Hussein, the mother of all battle, ¿recuerdan? Saddam Hussein, allá en Irak, cuando los Estados Unidos iba a invadirlo, que esta va a ser la madre de la batalla. Eso no es nada, eso no es ni la nieta. Esta sí es la madre de la batalla. Aquí se llama esto la batalla, una advertencia. Es aquí, versículo que dice: yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Este versículo, a veces el no leer la Biblia, y más todavía no escudriñarla, lleva a muchos creyentes a oír algo de alguien lo dijo y lo aceptan. Oh, hermano, la Biblia dice que el Señor viene. Yo tengo que estar preparado porque Él viene como viene como ladrón en la noche. Y si yo estoy preparado, cálmate. ¿Cómo que viene como ladrón en la noche? Para mí. Primeramente, yo sé que ni el día ni la hora yo lo conozco. Segundo, yo soy un creyente que he creído y que mi salvación está segura y sellada en Cristo Jesús. Yo no tengo que estar temblando, temiendo. Tengo que vivir mi vida temerosamente delante de Dios. Apartarse del pecado, pues no puede estar con ese nerviosismo. Porque esos son textos que se refieren a aquellos que no conocen a Dios. Mira, yo vengo pronto, prepárate. Si no estás preparado, prepárate. A eso sí tiene que temblar. Llegando a esto último, mire esto. Séptima copa. Viene la última copa que está en el versículo 17. Mire esto. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del cielo, del templo del cielo, del trono, diciendo: consumado es. Hecho está. Hecho está. A mí me gusta esto mucho porque yo lo comparo. Cuando yo leo esto acá, usted sabe que usted lo compara, ¿verdad? A Cristo en el Calvario. ¿Qué fue lo que dijo? Lo último que dijo: consumado es. Vamos a comparar esas dos cosas. Consumado es la obra que el Padre le había entregado. Consumado es que un Salvador divinamente escogido, desde antes de la fundación del mundo para redimir a su pueblo, ese Salvador, sin mancha, sin pecado, como cordero fue llevado al matadero e inmudeció detrás de tus trasquiladores. No abrió su boca, inmudeció. Herido fue él por nuestras rebeliones, dice Isaías, 700 años antes del evento. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Qué gran salvación. Y cuando ya todo termina, el pecado de Adán, que yo con Adán pequé también, que no había de qué manera el mundo sale de la condenación de Dios. Bueno, alguien tiene que pagar. Dios no podía hacerse de la vista gorda y tomar el pecado de la humanidad y barrerlo debajo de la alfombra del universo. No. El día que comieres del árbol, ciertamente morirás.
y yo comí también del árbol con Adán y Eva. Porque Adán es representante de la humanidad caída. Cuando Adán pecó, yo pequé. Pero yo no estaba ahí, usted pecó. Usted pecó. Usted es responsable por sus pecados, como Adán tuvo que ser responsable por sus pecados. ¿Qué se va a hacer con el pecado? Alguien tiene que pagar. ¿Quién puede pagar? Un ángel. No, un ángel no puede pagar. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan magistral de Dios. Que una de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Hijo se encarna. La encarnación, el verbo que significa palabra, el verbo se hace carne y habita entre nosotros por 33 años. Y a los 33 años no comete un pecado, porque para poder ser mi sustituto, él no podía pecar, él tenía que ser sin pecado. Él no comete ni un solo pecado, ni de pensamiento, ni de obra, ni por sus bocas, nada, ni un solo pecado, Jesucristo. Y da su vida en el Gólgota. Y cuando derrama hasta su última gota de sangre en el Gólgota, dice: consumado es, terminado está. En otras palabras, la obra de Cristo en el Calvario ha sido completamente terminada. Completamente terminada. Ahí, en esa obra poderosa, perfecta de Cristo, ahí estaba usted y yo. Y ahí están todos los millones y millones de creyentes del Antiguo Testamento, los que murieron. Los que van a creer, porque todavía Dios va a salvar mucha gente. Familiares suyos que todavía no son salvos, que Dios va, si hay alguno aquí que viene de visita hoy es día de salvación para usted también. Considere lo que le estamos diciendo, porque los tiempos son cortos. Consumado es. En otras palabras, mire esto. La ira de Dios tiene que caer sobre alguien. Escuche bien. Entonces, Dios determina que la ira, el castigo por el pecado tiene que caer sobre alguien. Y Él pone a Jesucristo. Y su ira cae sobre Jesucristo. Me predican el Evangelio y yo creo que eso que Cristo hizo, lo hizo para salvarme a mí, sin yo merecer nada. Eso es el Evangelio. Yo que soy pecador, me cubro bajo la sangre del Cordero. Le pido a Dios misericordia. Perdóname, oh Dios. He sido un rebelde. He pecado contra ti. Lávame con tu sangre. Y si lo digo de corazón, ahí la tiniebla se va. Pero hay otro problema. ¿Y qué si esa persona no clama? La ira de Dios tiene que ir para un lugar. ¿Para dónde cree que va? Para esa persona. Eso es lo que está pasando. ¿Lo ven que dice aquí? Para que se consuma con hecho está, terminado está. En otras palabras, su ira se ha volcado sobre una humanidad que no quiso a Jesucristo. Sobre una humanidad que no le echó mano a la vida eterna. Y por lo tanto, no se va a quedar como impune, no se va a quedar como que nada pasó. O en otras palabras, o es que Cristo lleva mi pecado en el Gólgota, o tú, por tu rebelión, por tu corazón de piedra, pagarás eternamente por los pecados que has cometido. Y esa condenación no es de un día, es una condenación eterna. ¿Por qué? Eso es injusto, hermano Juan. ¿Cómo que Dios va? Eso es crueldad. Usted dice que las personas van a ir al infierno por toda la eternidad. Sí, eso es lo que dice. Y yo le pregunto, entonces, ¿te gusta a ti que te diga que la vida es eterna? Pero no te gusta que te diga que la condenación es eterna. Déjame explicarte que la razón por la cual la vida es eterna es porque Dios es eterno. Esa es la razón. Y la razón por la cual la condenación es eterna es porque tú has pecado no contra un hombre que se acaba sus días rápido, sino contra un Dios que es eterno. ¿Me están entendiendo? El pecado que uno comete, eso es lo que la gente no entiende. Si yo le ofendo a usted, o usted me ofende a mí, esto se puede resolver.
morimos y se acabó, se terminó eso, ¿verdad? Pero cuando es contra Dios, es un Dios que es eterno, porque Él no muere, Él vive para siempre. Entonces, ese pecado va a ser eterno. Esa condenación va a ser eterna. De la misma manera que cuando Él me salva, es una salvación eterna. Ya, si has creído en Jesucristo, tú tienes la vida eterna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y llegando a esta conclusión, esto último, dice, hecho está, porque Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 5 al 6. Consumado es, terminado está, Juan 19, 30. Ustedes recuerdan qué fue lo que a Jesucristo le dieron en la cruz a tomar. ¿No le dieron una copa? ¿Le dieron? Tomaron, creo que fue hisopo, si no me recuerdo, con una esponja. Y lo mezclaron. Y en una Él no quiso probar. Él dijo, sed tengo, ¿recuerdan? Tengo sed. Y Él no quiso tomarlo. ¿Sabe por qué? Porque eso estaba mezclado con droga. Porque lo que hacían los romanos que crucificaban era que, como un acto de misericordia, quisiera decir misericordia, pero morir en una cruz no es nada de misericordia. Pero lo que hacían era que le daban un poquito de droga y eso lo calmaban temporalmente. Mezclaban y ¿sabe por qué Cristo no te probó eso? Porque tenía que tomarse hasta la última gotita del cáliz, de la copa, de la ira de Dios, por mi pecado y por el tuyo. Por eso no tomó. Conclusión, Mateo 24. Y con esto terminamos, hermano. Mateo 24. Si usted lee Mateo 24, Mateo 24 tiene que ver con la gran tribulación. En otro estudio, cuando Dios lo permita, podemos compararlo, porque Mateo 24 tiene que ver con la gran tribulación. Quiero leer aquí versículo 3, dice, y estando Él sentado, eso es en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Responde Jesús y le dice, ahí le hace una pregunta con tres partes. Le dice, mirad que nadie os engañe, primeramente, que nadie te engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Oiré de guerra, de rumores de guerra. Mirad que nadie os turbéis, que no os turbéis. Mira esta palabrita, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No es el fin aquí, no. Porque después de esto, ¿sabes lo que va a pasar después de esto? Viene la destrucción de la gran ramera. Después de esto viene las bodas del Cordero. Nos vamos a gozar cuando lleguemos a esos capítulos. Capítulo 20, cielo nuevo y tierra nueva. Luego Cristo viene a la tierra y viene un milenio de 1000 años. Y luego del milenio de 1000 años viene la segunda resurrección. La segunda resurrección que viene siendo la resurrección de los muertos que no murieron en Cristo. Y vendrá el juicio del gran trono blanco. En cuanto a nosotros, tiene que ver con la primera resurrección. La primera es para los creyentes. Ahí, todos aquí tenemos, ¿verdad que sí? Alguien que usted ama, un familiar, una hermana, un hermano. Yo tengo un baquetón de gente que se murieron, familias mías. Ellos estarán en la primera resurrección. Pero, tristeza me da decirlo, también tengo familias que murieron que no fueron en Cristo. Da tristeza, ¿verdad? Ellos resucitarán en la segunda resurrección para juicio y condenación eterna. Vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, estas verdades verdaderamente que, Padre amado, nos motivan, deben motivarnos a tomar tu palabra de una manera reverente, no con miedo, sino con reverencia,
con respeto, sabiendo, Padre, que tú has hecho grandes cosas para librarnos de la ira venidera. Gracias, Padre, por esta salvación tan grande. Gracias. A ti te damos la gloria, a ti te damos la honra. En el nombre de Jesús. Amén.